Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este ciclo de formación gratuita ofrecida por el Consejo General de Enfermería de la mano de su Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS. Soy David Ruy Pérez, director de comunicación del Consejo General, y hoy vamos a abordar un tema de capital importancia. Como bien dice el título, la importancia del manejo enfermero en terapias avanzadas en dolor crónico. Antes de comenzar, a las casi 1000 personas que se han inscrito a este webinar, tenemos que hacer una pequeña advertencia. Llevamos toda la mañana con problemas severos en el suministro de Internet por parte de la compañía Telefónica y no descartamos, aunque parece que ahora está estable la conexión de esta retransmisión en directo, que pueda sufrir algún tipo de percance, cortes, pérdidas de imagen, y en cualquier caso, o un corte definitivo. Esperemos que no sea así, que podamos disfrutar de esta sesión de la mano de expertos de primerísimo nivel, como siempre, pero si llega a producirse eso, recordaros que mañana tendréis disponible en YouTube toda la sesión completa con las preguntas y con todos los temas que se van a abordar hoy aquí. Crucemos los dedos. Son ahora mismo las 4 en punto de la tarde, una hora menos en Canarias, algunas horas menos en Iberoamérica, donde además nos consta que nos ve muchísima gente. Y como decíamos, hoy abordamos el dolor. El dolor es una condición cuando las personas tienen miedo, todo el mundo tiene miedo a sufrir determinadas enfermedades. No tienes temor a la enfermedad en sentido abstracto, sino al padecimiento que ésta puede conllevar. El dolor es invisible, es complejo, es difícil de describir, difícil a veces de que los demás entiendan qué estás sintiendo. Hay muchísimas personas que conviven con el dolor a diario, un dolor intenso que convierte su vida en un auténtico infierno. Como decíamos, el dolor es difícil de manejar, de tratar y de abordar, y hoy vamos a aclararlo, a intentar arrojar un poco de luz de la mano de nuestros médicos y enfermeras que llegan de distintos puntos de España para ayudaros a mejorar el abordaje de vuestros pacientes con un dolor crónico en sus distintas manifestaciones. No lo he comentado, este webinar es posible gracias a la colaboración de la compañía Medtronic, que ha apoyado la realización, y como decíamos, pues está organizado por el Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, cuya directora es Pilar Fernández, que nos da la bienvenida ahora mismo. Pilar Fernández, adelante. Muchas gracias, David. Bienvenidas y bienvenidos a todos en este espacio de encuentro y aprendizaje compartido, un lugar donde el conocimiento se renueva y se convierte en una herramienta esencial para el cuidado. La formación continua es sin duda uno de los pilares que sostiene el avance de la enfermería. Las enfermeras y enfermeros no solo somos garantes del cuidado, sino también líderes naturales en los equipos multidisciplinares, impulsoras de cambios y voces imprescindibles en la construcción de una atención sanitaria más humana, segura y eficiente. Espacios como el de hoy inauguramos nos permite seguir creciendo como profesionales y reforzar ese liderazgo que ejerce cada día que ejercen las enfermeras al lado de las personas. Es para mí un verdadero placer inaugurar este webinar titulado La importancia del manejo enfermero en terapias avanzadas en el dolor crónico, organizado por ISFOS, como apuntaba David, con la colaboración del Consejo General de Enfermería y Medtronic, a quienes agradezco su inestimable apoyo. Quiero comenzar reconociendo algo que todas vosotras sabéis bien: el dolor crónico no es solo un síntoma, sino una experiencia compleja que impacta profundamente en la calidad de vida de las personas. Y ahí precisamente es donde la enfermería marca la diferencia, porque no solo cuidamos, valoramos, acompañamos y educamos y sostenemos a los pacientes en procesos muchas veces largos y difíciles. El manejo del dolor ha evolucionado enormemente en los últimos años. Hoy hablamos de terapias avanzadas de tecnología
y abordajes multidisciplinares, pero en todos ellos hay un elemento común imprescindible: el papel de la enfermera como eje del cuidado y garante de la continuidad asistencial. Cada avance en el tratamiento del dolor no se traduce en mejora real cuando hay una enfermera formada, preparada y comprometida detrás. Vivimos además un momento especialmente relevante para la profesión: la prescripción enfermera, una herramienta clave para ofrecer una atención más ágil, resolutiva y centrada en el paciente, que ha encontrado históricamente obstáculos que han limitado su desarrollo. El manejo del dolor no ha sido una excepción. Sin embargo, estamos ante un momento trascendente en la reforma de la ley del medicamento que está tramitando en estos momentos el Ministerio de Sanidad y que permitirá avanzar y dar respuesta a muchas de las trabas, reforzando nuestro papel dentro del sistema sanitario al reconocernos como prescriptores de pleno derecho. En un ámbito como el dolor crónico, donde la innovación es constante, es imprescindible seguir formándonos para ofrecer cuidados seguros, eficaces y basados en la evidencia. Precisamente con este objetivo nace esta sesión que hoy celebramos, en la que abordaremos contenidos claves para reforzar nuestras competencias. Para ello contamos con ponentes de primerísima nivel, como don Julián Álvarez, catedrático de Anestesiología de la Universidad de Santiago de Compostela, doña María del Pilar García, subdirectora de Enfermería Quirúrgica y de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y doña Aurora Sánchez, enfermera de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. En definitiva, este webinar es una oportunidad para seguir creciendo como profesionales, compartir conocimiento y reforzar nuestro papel en un ámbito en el que las enfermeras y enfermeros somos sin duda imprescindibles. Estoy convencida de que todo lo que hoy compartamos contribuirá no solo a mejorar nuestras competencias, sino también a fortalecer el liderazgo enfermero en el abordaje del dolor crónico. Cada conocimiento adquirido se traduce en un mejor cuidado, en decisiones más seguras y en una atención más humana. La enfermera tiene un papel clave en el presente y en el futuro del sistema sanitario, y ese papel se construye día a día desde la formación, el compromiso con las personas. Desde ISFOS seguiremos impulsando espacios como este, convencidos de que la formación continua es la base de una sanidad fuerte, moderna y centrada en las personas. En esta línea me gustaría mencionar brevemente una iniciativa que, aunque no está directamente relacionada con el ámbito del dolor, sí responde a ese compromiso con la actualización profesional: el programa de formación en competencias digitales en el ámbito de los colegios profesionales UPRO. Se trata de una formación gratuita desarrollada en colaboración con Unión Profesional y Red.es, un proyecto europeo que ya está permitiendo a miles de enfermeras y enfermeros mejorar sus competencias digitales, y nos encontramos en los últimos días para poder matricularnos, por lo que os animo a aprovechar esta oportunidad. Antes de finalizar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a que hoy estemos aquí: ISFOS, el Consejo General de Enfermería, por su dedicación constante, a Medtronic por su apoyo incondicional y, por supuesto, a todos los ponentes y al moderador,
que nos acompañan en directo, nos acompañarán en directo. Gracias por vuestro compromiso, por contribuir a que este espacio de aprendizaje compartido sea una realidad. Desde ISFOS seguiremos estando al lado de las enfermeras y enfermeros en cada paso de este camino formativo, porque la formación transforma profesionales, pero sobre todo transforma vidas. Bienvenidas y bienvenidos, y que disfrutéis de este webinar. Muchísimas gracias, Pilar, por estas palabras de presentación. Antes vamos a presentar enseguida a nuestros ponentes de hoy, que van a empezar con su intervención inicial, pero antes, por si alguien ya tiene preparadas preguntas o quiere saber cómo plantearlas y coger sitio en la que luego sabéis que algunas no da tiempo ni a hacerlas, os vamos a dejar un pequeño vídeo donde se explica cómo plantear la pregunta de forma sencilla en el interfaz de Teams. Compañeros, metemos vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bien, bueno, pues ha quedado claro que es muy sencillo cómo plantear las preguntas. Vamos a presentar a nuestro primer invitado de la tarde. Él es Julián Álvarez Escudero, es catedrático de Anestesiología de la Universidad de Santiago de Compostela, viene por tanto desde Galicia. Fue decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Anestesiología y Reanimación desde 2016 a 2020, ha dirigido 24 tesis, tiene publicados innumerables artículos en revistas científicas de impacto y ha participado también en la publicación de libros de autoría única o de autoría colectiva. En resumen, toda una eminencia en el abordaje del dolor que tenemos hoy aquí en este webinar. Adelante, doctor Álvarez Escudero. Buenas tardes y gracias por la invitación. Mi primera diapositiva es el grito de Munch. Saben que es un cuadro del cual su autor hizo varias versiones, que en mi modesta opinión representa bien la situación de un paciente con dolor crónico. El tema del que nos vamos a referir, insisto en mi agradecimiento al Consejo de Enfermería por haberme invitado a participar en esta webinar, es sobre la importancia del manejo enfermero en las terapias avanzadas del dolor crónico. Este es mi conflicto de intereses y no tengo ningún conflicto de intereses en este tema. Yo personalmente no me gusta nada la definición inicial de la IAPS, de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor, ni la versión original ni la versión que luego hicieron en el año 2020. Pero todos sabemos emocional y sanitariamente lo que significa el dolor. Y les traigo esta diapositiva porque lo primero que quiero dejar claro es que no confundan el paciente que está sufriendo con el paciente que es un simulador. Un paciente que tiene dolor puede tener una neurosis de ganancia e intentar a lo mejor tener una jubilación o tener un trabajo más cómodo. Pero hace unos años me invitó a mí el Poder Judicial para que les diera una sesión sobre cómo saber si un paciente realmente tenía dolor o no. Es imposible, nos tenemos que fiar del enfermo, pero habitualmente en los enfermos la simulación no existe. Por lo tanto, lo primero que cuando un enfermo les diga que sufre es que realmente está sufriendo. Desde el punto de vista social y económico, el dolor es una auténtica catástrofe por el absentismo que produce y el gasto sanitario que ocasiona. Yo solo he trabajado toda mi vida en la sanidad pública, pero el dinero que dedicamos a unas cosas a veces nos faltaría en otras, por lo cual el dolor es un problema económico y no solo es un problema económico, porque la medicina es cara y la mala medicina es excepcionalmente cara, y si no tratamos adecuadamente el dolor, vamos a tener dos problemas: un gasto económico innecesario y, desde luego, un sufrimiento evidente de la población. Miren, es difícil de evaluar el dolor, nos tenemos que fiar de lo que nos dice el paciente. Es cierto que ya tenemos equipos, monitores, que nos dicen
la situación algésica de un paciente, pero habitualmente en dolor agudo. En dolor crónico hay muy pocas experiencias y no se puede cuantificar. El dolor es una experiencia totalmente personal, es una vivencia, es realmente una emoción. Y aplicando el mismo estímulo doloroso a distintos individuos, el enfermo lo percibe de una forma totalmente distinta. Luego veremos ese tema. Es un signo, un síntoma, es una enfermedad tremendamente modulada por la cultura. No tiene nada que ver la vivencia del dolor de nuestra sociedad, el mal llamado primer mundo, con la percepción o la vivencia que tiene del dolor un descargador del puerto de Calcuta, que va a ser totalmente distinta. El dolor constituye una de las principales preocupaciones del ser humano. Yo recuerdo a mi abuela de una aldea del norte de León, que todas las noches acababa sus rezos diciendo que Dios nos dé una buena muerte, que significa una muerte sin agonía penosa, que ahora parcialmente está solucionado por los cuidados paliativos, pero lo que realmente aterrorizaba a la población era el dolor de la enfermedad terminal. Es un síntoma muy común. Es el síntoma más común porque el enfermo acude a la consulta del médico o del personal sanitario. Recuerden que el sistema sanitario cura muy pocas veces, mejora algunas más, pero debe aliviar siempre. Y el mejor tratamiento del dolor es el que lo alivia. Y recuerden que hay un sesgo de género muy importante en el tratamiento del dolor crónico. Las mujeres reciben tratamiento para sus problemas de dolor crónico más tarde que los hombres y hay bibliografía más que abundante. Es un síntoma de gran prevalencia. Alrededor del 30% de la población, redondeando, está implicada en estos problemas. Pero mire, en la encuesta europea sobre estado de salud y bienestar de la población, entre los problemas más frecuentes referidos por los pacientes, por la población, 3 de ellos son problemas de dolor: artrosis, lumbalgia, dolor cervical y migrañas, es decir, no 3, 4. Es decir, es muy frecuente y ocasiona mucho sufrimiento evidentemente a los que lo padecen. No me voy a extender en describir los tipos del dolor. Clásicamente describimos el dolor agudo y el crónico. Un dolor que persiste más de 3 o 6 meses, hablamos ya de dolor crónico. El dolor maligno se atribuía tradicionalmente, hace muchos años cuando yo era residente, tenían dolor maligno los pacientes que tenían cáncer o que estaban infectados por el VIH. Afortunadamente los nuevos tratamientos, o no tan nuevos, del SIDA han hecho que la supervivencia de estos pacientes sea prácticamente normal y el dolor oncológico aparece muchas veces en enfermos que ya no están con cáncer. Pero de alguna forma seguimos asociando el dolor crónico con el dolor oncológico y con pacientes de mal pronóstico, cuando frecuentemente es el tratamiento del cáncer, más que el cáncer, el que a veces produce este síndrome de dolor crónico. El dolor hay de 2 grandes tipos y sí me gustaría mencionarlo: el dolor nociceptivo, que es clarísimamente un mecanismo de defensa, me quemo, retiro el dedo, por si no me voy a seguir quemando, o el dolor neuropático, mucho más complejo, que es cuando se lesiona el tejido nervioso. Es el resultado, por tanto, de una parte del sistema nervioso central. Es quemante, en forma de descargas eléctricas con parestesias. Un ejemplo claro, la neuralgia posorpética, que por ejemplo si se aborda el tratamiento precozmente el pronóstico es excelente, si se deja evolucionar el pronóstico es muy malo. Y el esquema, esto es un esquema de un nervio, fibras mielinizadas, fibras desmielinizadas. Cuando se produce una lesión, por ejemplo, en un axón, el nervio va a tender siempre a volver a inervar el territorio que ha dejado sin inervación. Ese crecimiento patológico de ese tejido nervioso lesionado, que intenta volver a ocupar el territorio anatómico que tenía, provoca que aparezcan nuevos receptores y provoca que aparezcan episodios de hiperalgesia, que son los que en última instancia nos producen el dolor neuropático. Pero vamos a dejarnos de historias. Miren, el dolor es igual de sencillo que cualquier otro mecanismo fisiopatológico.
En el caso del dolor, es un potencial de acción nervioso que funciona de una forma muy parecida, muy parecida a la corriente eléctrica. Es decir, me quemo, enciendo la luz, retiro el dedo. Por eso es tan eficaz el colocar un electrodo próximo a una vía que conduzca la estimulación nociceptiva y que una corriente eléctrica impida la transmisión de la otra. Pero no nos olvidemos, el dolor es solo corriente eléctrica hasta que llega al tálamo y fundamentalmente hasta que llega al sistema límbico. Cuando del sistema límbico se proyecta a la corteza, aparecen las emociones, y eso es lo que hace que el dolor sea tan complejo en el diagnóstico, en valorar los efectos que está produciendo y tenga el efecto que tiene en la calidad de vida de los pacientes, porque la sensación del dolor le va a producir depresión y le va a producir, sin ninguna duda, una situación de clarísima incapacidad. Hablábamos o decíamos dolor agudo y dolor crónico. Se diferencian por la duración, el agudo días o semanas, el crónico en más de 3 meses o más de 6 meses. El diagnóstico del dolor agudo es muy sencillo y ya les adelanto que el tratamiento casi siempre muy eficaz. El diagnóstico exacto del dolor crónico es complejo y el tratamiento tiene éxito limitado. Mire que en la medicina actual nos cuesta decir que tenemos fracasos evidentes. Hay fracasos en el tratamiento del dolor crónico porque sabemos que el éxito es limitado. Y la incapacidad del dolor agudo es temporal, frecuentemente la del dolor crónico es permanente, y lo que es peor, el dolor agudo produce estrés, produce ansiedad, el dolor crónico cursa con depresión, que es otro componente que habitualmente hay que tratar en el tratamiento integral de estos pacientes. La terapia de la OMS es muy conocida, antiinflamatorios con opioides débiles, opioides mayores y técnicas innovadoras, técnicas avanzadas al tratamiento del dolor crónico, del que vamos a darle 2 pinceladas. Por lo tanto, en el dolor nociceptivo vamos por la escalera de la OMS. En el dolor neuropático, más que escalera, se habla de ascensor, porque muchas veces la escalada tiene que ser más rápida porque el dolor tiene mucha severidad y es muy incapacitante. Luego, más que escalera de la OMS en el dolor neuropático, debíamos hablar de ascensor terapéutico en el dolor neuropático. Estoy acabando, pero sí me gustaría que consideraran qué entendemos por terapias avanzadas en el dolor crónico. Todos nosotros entendemos una cosa. Yo me he permitido traer esta definición. Es un conjunto de intervenciones especializadas, potencialmente innovadoras, multidisciplinarias y, en mi opinión, generalmente invasivos, destinados a pacientes que no responden adecuadamente a la terapia convencional, que en el dolor se empieza por tratamiento farmacológico estándar y por técnicas de fisioterapia básica y de rehabilitación. Hay más y no las agotamos con esto, pero las más populares, sin ninguna duda, son las técnicas de neuroestimulación o las bombas de infusión, las bombas intratecales, que administran ya los fármacos en el líquido cefalorraquídeo, que tienen algunas ventajas evidentes en algunos tipos de dolor. ¿Qué requisitos considero yo que deben tener los profesionales implicados en este tema? Pues que les interese el tema, que les interese el dolor, porque no todos los profesionales sanitarios quieren tratar con este tipo de pacientes, y que tengan una formación específica, normalizada, evaluada y a ser posible certificada. Mire, que está muy bien lo de aprender mientras trabajamos. Yo fui residente, iba aprendiendo la especialidad mientras trabajaba, sin ninguna duda, es un modelo de éxito las especialidades. Pero, aparte de aprender mientras vamos trabajando, necesitamos tener un programa docente claro, nítido y adecuadamente repartido, que al menos nos permita abordar todos los aspectos fundamentales de esa patología. Y ya como final,
Esto es Santiago de Compostela y esto es más Santiago de Compostela. Es una de las torres de la catedral reflejada en un charco de la Plaza del Obradoiro. Insisto, mi agradecimiento y cuando nos toque el diálogo quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Una clase magistral con la que hemos arrancado este webinar. Importante, nos confirman de que la avería de Telefónica se extiende a otras zonas de Madrid. Puede haber cortes, hay gente que no está pudiendo asistir a esta sesión en directo. Mañana estará colgado todo disponible, se enviará a todos los inscritos un enlace para que podáis verlo si no estáis pudiendo acceder al directo o se ve mal o hay algún problemilla. Pero seguimos porque está muy interesante y avanzamos de la mano de nuestra segunda invitada de hoy, que no es otra que Pilar García Velasco. Pilar es subdirectora de Enfermería Quirúrgica y de la Unidad del Dolor en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, secretaria de la Asociación Andaluza del Dolor y, bueno, pues tiene más de 15 años de experiencia a sus espaldas en la unidad del dolor del Hospital de Guadix. Es una auténtica experta desde el ámbito de la enfermería, en este caso en el manejo, y nos va a dar una ponencia pues tan interesante, por supuesto, como la del anterior invitado. Pilar, adelante, aquí tienes tu pantalla, tu presentador, somos todo oídos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme que agradezca a Pilar Fernández y a ISFOS la amabilidad y la deferencia que han tenido al invitarme a participar de esta webinar. También agradecer a mis compañeros su intervención, al Consejo General de Enfermería y, por supuesto, a todos vosotros, a todos los que estáis, a pesar de las dificultades técnicas, sentados detrás del ordenador, escuchándonos y espero que aprendiendo mucho. Me ha encantado la intervención del doctor Álvarez, me ha encantado porque además me da pie a continuar y a plasmar cuál es nuestro papel, cuál es el papel de las enfermeras en esta enfermedad, en el dolor crónico. Y eso es lo que yo vengo a transmitirle. Ha quedado claro qué es el dolor crónico, como esa sensación desagradable que va más allá en el tiempo, que perdura. Y a mí me gusta particularmente la definición de es aquella situación en la que el síntoma deja de ser un síntoma para convertirse en una enfermedad propia, en una enfermedad en sí misma. Él ha dado dos clasificaciones de dolor agudo, de dolor crónico y bueno, dentro del dolor crónico, pues yo les voy a hablar un poco del dolor crónico, lo podemos diferenciar en el dolor no oncológico, dolor crónico no oncológico o dolor crónico oncológico o maligno, que era como yo también lo llegué a conocer cuando empecé a trabajar hace ya pues más de 17 años en las unidades del dolor crónico maligno, el dolor oncológico. Dentro del dolor no oncológico está el musculoesquelético, generalizado, neuropático, postquirúrgico o visceral, tipos de dolor de las que él ya ha hablado extensamente. Y dentro del dolor oncológico, pues es aquel dolor que está causado bien por el proceso tumoral, bien por el cáncer, bien por alguna secuela postquirúrgica o también por los tratamientos oncológicos, quimio, radioterapia, a destacar la neuropatía post-quimioterapia en pacientes que han recibido este tipo de tratamientos y que llega a ser bastante invalidante, la neuropatía manos-pie secundaria a la quimioterapia. Y al hilo de este dolor neuropático, pues les recuerdo que el año pasado se presentó en esta casa, en este mismo plató, este manual, esta guía para enfermeras, hecho por enfermeras y dedicado y destinado al tratamiento, a conocer el dolor neuropático por parte de enfermería y cómo tratarlo. Esta guía se llevó a cabo con la colaboración del Consejo, como digo, del Instituto de Investigación Enfermera y fue una puesta en común entre varias enfermeras de toda España que decidimos ver cómo se trataba ese dolor neuropático en los diferentes puntos de nuestro país y llegamos a un consenso. Y este es el manual, se lo pueden descargar gratuitamente en la página del Consejo o en otras páginas y sociedades científicas del dolor, pues como puede ser en las que yo soy vocal, SEMDOR o en la Asociación Andaluza del Dolor o en la página web dolor.es.
Y como decíamos, el dolor crónico tiene un impacto importante en la vida de las personas que lo padecen, afecta al sueño, a la funcionalidad, a la esfera emocional, a la calidad de vida. Es un problema de una magnitud importante, el 26% de la población lo padece, como ha dicho el doctor Álvarez, mayoritariamente lo padecen mujeres y supone un coste importante de pues casi 16 millones de euros al año. La edad media de las mujeres que lo padecen es de 51 años y tiene una duración por encima de los 6 a 7 años. Estos datos son sacados del Barómetro del Dolor publicado por la Universidad de Cádiz en el 2022. Más de 10 millones de personas padecen el dolor crónico y lo que más le limita, me llama la atención, que las actividades cotidianas que más le limita el dolor pueden ser levantarse de una silla, sentarse, acostarse o vestirse, o sea, actividades que todo el mundo realiza en su día a día, actividades bastante cotidianas y sencillas que se encuentran limitadas. Es por ello que no podemos ponernos de perfil ante esta situación y ante este problema sociosanitario, y creo que todos los profesionales sanitarios, entre ellos las enfermeras por supuesto, debemos de dar un paso al frente y hacernos cargo de esta situación, ser conocedores de todo lo que podemos hacer y de qué está en nuestra mano como profesionales sanitarios para abordar este problema de salud pública. El abordaje del dolor crónico es un abordaje multimodal, un abordaje multidisciplinar, y el tratamiento, a grosso modo, pues va a estar formado por fármacos, por técnicas intervencionistas, que hablaremos después, por abordaje psicológico, es muy importante, ya que afecta mucho a la calidad de vida y presentan estas personas que lo padecen altos índices de depresión y de ansiedad, y también pues un tratamiento en la mejora de los hábitos de día, en la educación sanitaria, de los hábitos de vida, de sus modos en los que los pacientes deben de cambiar para adecuar su vida a este dolor. A mis pacientes yo les recomendaba que hicieran un diario de dolor para poder ver en qué momento del día tienen un dolor más agudo, más exacerbado, cuántos rescates se tomaban al día, para poder termometrar de algún modo esta experiencia subjetiva, que no tenemos otro modo de hacerlo, y así adecuar determinados fármacos, rescates a esa actividad de la vida diaria. ¿Y cuáles son esas terapias avanzadas en dolor crónico? Bueno, pues yo he tratado de sintetizarlas en 4 grandes bloques, como son la neuroestimulación, la radiofrecuencia, el sistema de infusión intratecal, la bomba intratecal, una bomba que se coloca de forma subcutánea y que tiene una infusión intratecal de opioides habitualmente, y las técnicas guiadas por imagen, pues ecoguiadas, infiltraciones o infiltraciones articulares o neuromusculares. Y este tratamiento multimodal y este tratamiento y abordaje multidisciplinar no solamente está bien bibliografiado, y tanto es así que, por ejemplo, en Andalucía, el proceso asistencial integrado de dolor crónico no oncológico ya establece que en el plan terapéutico debe de ser multidisciplinar y que las enfermeras tienen un papel importante y relevante. Pero no solo a nivel nacional, sino las guías de la RINAU, de la BPSO, ya en la guía del dolor ya nos establecen, son guías canadienses, como todo el mundo sabe, ya nos establecen el papel de la enfermera y cómo la enfermera puede llegar a valorar a una persona con dolor crónico, localizar y valorar esa calidad de vida de la persona, la duración, el curso del dolor, los factores moduladores del dolor y el impacto funcional que tiene en la vida de la persona o del paciente que lo sufre. Por lo tanto, llegado a este punto, pues me gustaría definir de un modo concreto cuáles son las competencias de las enfermeras en el abordaje, en el tratamiento de la persona que padece dolor crónico. Y van a ser intervenciones farmacológicas, intervenciones no farmacológicas, educación y autocuidado, seguridad del paciente y una evaluación integral, una evaluación
como las enfermeras tratamos a todos nuestros pacientes desde un punto de vista holístico, integral, abordando todas las dimensiones de esa persona, la biológica, la psicológica, la social y también la espiritual. El dolor está muy relacionado con la espiritualidad. Hablaba también antes el doctor, no es lo mismo el dolor crónico de una persona, pues de nuestro primer mundo, ¿no? Decía, que otra persona, y en muchas ocasiones este dolor lo relaciona mucha gente pues con un castigo divino que le viene y venimos a sufrir y parirás con dolor y has venido aquí a sufrir. Y el dolor es el síntoma o el signo más universal que existe. Decía Séneca que si no has tenido dolor solo tienes que esperar, porque seguramente en algún momento de tu vida llegará. Y el dolor le afecta o lo padece cualquier persona. Todo el mundo llega a tener dolor en su vida. También tenemos herramientas para medir el dolor. Esta sensación subjetiva la intentamos objetivar y controlar de algún modo. Y bueno, pues tenemos la famosa EVA, la escala numérica, el DN4 específico para el dolor neuropático, el BPI o escalas multidimensionales que van más allá de medir o de saber cuánto le duele a esa persona, sino que intentamos también valorar cómo le afecta a su calidad de vida y cómo otras dimensiones, lo que hablábamos antes, se ven afectadas, como puede ser su estado anímico, pues si ha perdido el trabajo, su estado social, su estado familiar y, muy importante, la atención también a los cuidadores, porque el dolor crónico es una enfermedad crónica, valga la redundancia, y entonces lo sufre la persona, pero también tiene una carga familiar que también se ve muchas veces y en muchas situaciones afectada y que también debemos de tenerla en cuenta. Las enfermeras también hacemos seguimiento del dolor crónico y bueno, son famosas las 5 A's de la monitorización del tratamiento del dolor crónico. Valoramos la analgesia de ese tratamiento, cómo ha sido de efectivo o no. Valoramos la actividad, si ha recuperado alguna capacidad funcional que tenía perdida. Valoramos los efectos adversos que presenta el tratamiento. Valoramos también el estado anímico y psicológico de esa persona, cómo se encuentra en ese momento. Y también sabéis que los opioides forman parte del arsenal terapéutico de fármacos que tenemos para tratar el dolor. Ese tercer escalón del que nos hablaba antes del doctor Álvarez, de la escalera analgésica de la OMS, ese tercer escalón lo constituyen los opioides y no están exentos de eventos adversos que las enfermeras también podemos controlar y mejorar que no lleguen a producirse. Y también en estas 5 A's pues están esas conductas aberrantes o esas conductas, esa toma de opioides compulsiva que las enfermeras podemos controlar. En ese manejo de opioides es fundamental la educación, el seguimiento y la seguridad del paciente. Ese seguimiento estructurado en el que, pues bueno, según recientes artículos, nos dicen que deben de iniciarse los opioides a dosis iniciales bajas, justas, para que el paciente alcance un nivel analgésico adecuado, en la prevención de los secundarismos, de los efectos secundarios, en una revisión temprana. En nuestro hospital tenemos un procedimiento, un protocolo, en el que cuando un médico prescribe un opioide, la enfermera le hace una revisión telefónica a la semana y presencial por el médico al mes, pero desde que empieza a tomarlo hasta el mes, la enfermera le hace un seguimiento telefónico semanal, por si tiene algún efecto secundario que pueda controlar o mejorar o ayudarle a que lo tolere mejor. Y forma parte de esa revisión temprana y también vigilar signos de alarma que pueden presentar cuando el paciente está con un consumo de opioides. Y es que, como decía, las enfermeras también formamos parte de la seguridad del paciente, intervenimos en la seguridad del paciente mejorando este aspecto tan importante en las personas con dolor o en las personas que padecen dolor crónico. 1 de cada 3 pacientes, de cada 3 personas con dolor padece un incidente de seguridad, es un alto porcentaje. El 5% de las personas que toman tratamiento para el dolor crónico
presentan errores en la medicación y los pacientes que tienen dolor crónico multiplican por 3 el riesgo de sufrir eventos adversos. ¿Por qué? Pues porque los pacientes con dolor son pacientes vulnerables, son pacientes de larga data, que van a estar mucho tiempo con nosotros, son pacientes que requieren mucho y demandan mucho al sistema sanitario, mucha atención al sistema sanitario, y por tanto, para prevenir estos eventos adversos, tanto instituciones, profesionales, pacientes y cuidadores deben de estar muy coordinados para controlar el tratamiento por opioides. Y también en la seguridad en las terapias avanzadas. Mi compañera que hablará después os explicará mejor este tipo de terapias, pero también son terapias muy intervencionistas y en el que la seguridad del paciente es primordial y fundamental. Las enfermeras formamos parte de estas terapias, evaluando pre y post procedimiento, cuidando a ese paciente durante la implantación del electroestimulador o la bomba, y también controlando y vigilando pues todos esos eventos adversos que pueden surgir a posteriori, bien locales o bien sistémicos, por los tratamientos administrados. Y ya por último, pues hablar de que también intervenimos en una conducta analgésica. El autocuidado, este manual es de una amiga y compañera, Manuela Moleón, que se publicó hace un par de años y habla del autocuidado de las personas con dolor. También os lo recomiendo, puesto que en el mismo manual viene 2 apartados, un apartado para profesionales y un manual pequeñito para pacientes. Y en él se habla de autoconocimiento, autorregulación, automotivación y autogestión para mejorar el autocuidado de las personas que padecen dolor. Y ya concluyendo, nada más decir que el dolor, el alivio del dolor, el dolor es un signo y un síntoma universal, pero el alivio del dolor es un derecho fundamental de todas las personas. El dolor crónico es una realidad que cada vez está más prevalente y no podemos ponernos de perfil ante esta situación, y las enfermeras tenemos mucho que decir y mucho que aportar en el tratamiento de esta enfermedad. Nada más, muchísimas gracias a todos, reitero gracias a ISFOS y al Consejo, y ahora en el debate pues también quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Como ya anticipaba, ahora vamos a hablar de esas terapias avanzadas que hemos ido contra el dolor crónico, que se han ido esbozando en las ponencias anteriores, y lo hacemos de la mano de Aurora Sánchez Gómez. Aurora es enfermera de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario La Paz de Madrid y cuenta con una visión integral del paciente, porque tiene mucha experiencia tanto en atención primaria como en hospitalización. Se dedica bastante a temas de formación, participando con talleres, con pacientes, con otros compañeros de enfermeras, de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería también, y bueno, pues incluso residentes en anestesia de rama médica. Y bueno, participan muchísimas jornadas y congresos, y vamos ya a profundizar en esas terapias que estamos deseando saber más de ellas, de cuál es su manejo y qué novedades terapéuticas vienen a suponer en la lucha con este enemigo tan complicado de batir como es el dolor. Pues adelante, Aurora, todo tuyo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer igualmente que mis compañeros a ISFOS, al Consejo General, y bueno, también la presentación y todo lo que nos han explicado ellos, que me ha parecido muy interesante. Pues bien, cuando tenemos estos pacientes con un dolor crónico y estamos diciendo que tenemos la opción de ofrecerles una serie de terapias avanzadas en dolor, estas terapias se ofrecen y se administran en las unidades del dolor. Por eso me parece interesante nombrarlas para que tengamos conocimiento de lo que son. Bueno, pues bien, estas unidades son centros donde tenemos un equipo multidisciplinar especializado en el manejo y el tratamiento del dolor, a las que se accede de la manera derivada o a través de una interconsulta de otros especialistas. Empezamos utilizando la escalera analgésica, como bien han explicado anteriormente, ofreciendo en este cuarto escalón las terapias de estimulación y la administración de la analgesia por las bombas intratecales.
Me ha parecido interesante hablar de la teoría de la compuerta porque es la base sobre la que se fundamenta todo esto de la neuroestimulación. Resumiendo muy mucho lo que significa la teoría de la compuerta, tendría que decir que hay una serie de fibras que ya el doctor Álvarez ha nombrado anteriormente, que eran unas fibras amielínicas, que eran finas y llamadas lentas, que son las que van a transmitir el dolor. Coexisten otras fibras que son más gruesas, que son mielinizadas y que son las llamadas rápidas. Esas fibras se activan cuando le damos calor, presión, vibración. Entonces, cuando nosotros tenemos un estímulo nervioso, no es algo tan sencillo como decía el doctor, que apretábamos un botón y directamente iba al cerebro. No, hay una zona que está que se encuentra en el asta dorsal de en la médula, donde ahí van a competir esas estimulaciones, la del dolor con la de las otras fibras. Entonces, nosotros podemos, a través de esa información, modular el dolor, de manera que cuando el dolor llega a esa zona, si nosotros actuamos y llegamos anteriormente con una estimulación, no va a dejar pasar esa información o la va a dejar pasar de manera parcial. También desde el sistema nervioso central, desde el cerebro, también podemos actuar sobre esa puerta. Por lo tanto, como podemos ver en este dibujo, podemos actuar. Tenemos formas de empeorar o de no controlar el dolor, la ansiedad, el estrés, la catastrofización, que no me sale la palabra nunca. Eso va a causar que abra esa compuerta de manera que seamos más sensibles al dolor. En cambio, cuando actuamos y podemos dar apoyo social, hacemos deporte, nos movemos, todo eso va a actuar de manera contraria, cerrando la barrera al dolor. Pues de esa parte, de esta teoría, parte lo que es la neuroestimulación. Y también de esta teoría parte todo el trabajo que podemos hacer desde la enfermería. La neuromodulación, ¿qué es? Pues como bien han dicho antes, son una serie de técnicas que utilizamos estímulos eléctricos o magnéticos para regular esa actividad del cerebro y cómo vamos a aliviar el dolor. Podemos estimular a distintos niveles, como a nivel medular, en el ganglio de la raíz dorsal o en los nervios periféricos. ¿En qué consiste, por tanto? Pues vamos a colocar unos electrodos conectados a un generador que va a ser el que va a transmitir esos impulsos. Bueno, se ha ido la imagen. Bueno, continúo. Esos impulsos. ¿Dónde vamos a colocar esos electrodos? ¿A qué nivel van a ir colocados? Pues bien, para eso tenemos un mapa que serían que está dividido el cuerpo humano, de manera que tenemos unas zonas llamadas metámeras que van a determinar a dónde vamos a estimular. No me funciona, pero bueno. Vale, pues va a determinar a qué nivel queremos estimular y es donde vamos a dejar colocados los electrodos. También cuando utilizamos en otro caso la terapia intratecal, lo que tendríamos sería un dispositivo médico, como bien ha dicho mi compañera, implantable, que ahora cuando tengamos la imagen podríamos verlo, en el que vamos a administrar la medicación a través de un catéter, de igual manera localizado en función de las metámeras. Perfecto, aquí están las metámeras que nos distribuyen, pero como el cuerpo humano es caprichoso, no siempre, no coinciden exactamente en todas las personas. Por eso cuando colocamos la neuroestimulación, el paciente nos tiene que indicar si está estimulando la zona que él tiene con dolor. Vale. Esta sería una imagen de cuando estamos en el quirófano y dependiendo del hospital o de los centros hospitalarios, se realiza la implante del neuroestimulador en un tiempo o en 2 tiempos. En mi hospital esto correspondería a un segundo tiempo, donde una vez que tenemos los electrodos que hemos localizado en la metámora correspondiente, crearíamos un bolsillo donde
colocaríamos un generador que es el que le va a dar la energía a esos estímulos. Y después nosotros tenemos, bueno, por protocolo, pues utilizamos el apósito que aparece en la porción inferior, y ahora hablaré por qué. Bueno, en el caso de lo que retomamos la bomba intratecal, como decía, el dispositivo implantable, donde la medicación la vamos a dejar en la médula, y localizado el catéter en la zona también de dolor. Como veis en la imagen de la izquierda, es en la zona central donde está colocado el catéter. A través de ese sería donde colocaríamos la medicación que va a administrarse al paciente. Tiene la ventaja de que al ir al sitio exacto donde tenemos que utilizarla, vamos a utilizar muy pequeñas dosis y como consecuencia disminuiríamos los efectos secundarios en los pacientes. Después tenemos opciones de programación, de manera que podemos administrar perfusiones continuas durante 24 horas, administrar momentos en el que automáticamente da el bolo establecido en el tiempo que decidimos, o incluso que el paciente tenga un mando donde se pueda administrar sus dosis propias del fármaco. Pero todo ello de una manera que enfermería es la que controla la tablet bajo la indicación del médico, por supuesto. Vale. Bueno, pues en estas terapias que estamos nombrando, que son muy novedosas, muy buenas, muy efectivas, con una tasa de éxito importante, el papel de la enfermera empieza desde que es indicada la terapia por el médico, y termina. Pues no termina, porque en la enfermería el proceso no termina nunca. En el momento en que un paciente se le implanta un neuroestimulador, crea con nosotros un vínculo, es el ombligo que nos une a ellos de por vida o mientras, si la terapia tiene éxito, y si no tiene éxito, pues hasta que se implante, y aún así, como el paciente continúa con dolor, continúa con nosotros en la unidad del dolor. Pero en estos casos el vínculo es mucho mayor porque va a requerir de nosotros durante todo su proceso. En la fase preoperatoria, desde que se decide implantar el neuroestimulador hasta que el paciente pasa a quirófano, la enfermera va a hacer una valoración integral, no solamente de los antecedentes previos que tiene el paciente, sus patologías, si tiene alergias, si toma anticoagulantes, si tiene apoyo social importantísimo para el éxito de esta terapia. En la fase intraoperatoria, que comprende la que está en quirófano, la enfermera lo acompaña y asiste al médico. En nuestro caso, en nuestro hospital, las propias enfermeras de la unidad, que hemos valorado al paciente previamente, pasamos con él al quirófano. La instrumentista se va a encargar sobre todo de la gestión del campo estéril, anticiparse al médico porque conoce la terapia, conoce lo que necesita, de manera que evitamos los tiempos muertos, colabora con la telemetría cuando acude el técnico de la casa comercial, y la circulante va a coordinarlo todo y se va a encargar de la seguridad del paciente y de la asistencia y documentación que se necesite también. Y en la fase postquirúrgica va a hacer una valoración neurológica y va a controlar el dolor agudo. El paciente acude con un dolor crónico y se va a ir con un dolor agudo como consecuencia de la técnica que se ha realizado, y va a controlar y prevenir las posibles complicaciones. Hasta aquí diríamos, pues vale, bien, acabó el trabajo, pero no. El papel de la enfermera en la neuroestimulación es mucho más importante. ¿Por qué? Porque el contacto que tenemos directo con los pacientes, la escucha activa que tenemos con ellos, el no juzgar, el que el paciente diga me duele más o menos, no tenemos, como han dicho anteriormente, un medidor del dolor que tiene, eso crea un vínculo y también una capacidad de percibir factores que en otro caso no percibiríamos. Cuando tenemos que implantar un neuroestimulador, hay que hacer una valoración del paciente. Hay que ver si el paciente es óptimo, porque si el paciente no es óptimo, la terapia no va a tener éxito. Entonces, habría que valorar si hay problemas emocionales, lo que el doctor hablaba, si tenemos los niveles de ansiedad o depresión controlados. ¿Por qué? Porque como veíamos en la imagen de la compuerta, si tenemos altos niveles de ansiedad, somos más sensibles al dolor
y valorar si el tratamiento es efectivo o no, no es posible, o es posible pero está sesgado. Entonces es muy importante hacer eso de esa manera. Y después, cuando un paciente se va a poner una terapia de esta, le causa mucha incertidumbre, mucha ansiedad, y ahí es donde tiene que actuar la enfermera. En el curso reciente que ISFOS ha impartido sobre manejo del dolor con estas terapias avanzadas, una compañera de otro hospital, una de las profesoras, nos puso sobre la mesa lo que ellos hacían en su hospital, algo que nos pareció a todas fabuloso y que estamos llevando ya a cabo, que es hacer reuniones con los pacientes que van a ser próximamente implantados, de manera que la enfermera, junto con psiquiatría, psicología y pacientes que ya son portadores de estas terapias, que son portadores de neuroestimulador, explicarles en qué va a consistir, bajar esos niveles de ansiedad, dar que el paciente sepa en qué momento va a ir ocurriendo cada cosa y qué es lo que se le va a presentar. Entonces el paciente acude ya con unos conocimientos, primero decide y es capaz de valorar si realmente esa terapia va con él o no, y va a venir más tranquilo. Y después, en la fase postquirúrgica, cuando la enfermera no solamente le va a realizar la cura, sino va a indagar si realmente es efectivo el tratamiento, cómo afecta no solamente el dolor, que muchas veces a mí personalmente me resulta súper complicado ponerle un número a mi dolor. En cambio, soy capaz de decir, he dormido mejor cuando antes no dormía. Antes no podía pasear y ahora soy capaz de pasear con mis amigos y a tomarme algo con ellos. Entonces, eso justifica el hecho de estas terapias. Terapias que en principio, si vamos a someterla y va a conllevar un explante porque no está bien indicada, serían muy caras, pero cuando están bien indicadas son terapias que tienen mucho beneficio y para nada resultan caras. Vale. En la educación del paciente y el familiares y cuidador, como he dicho, tenían que tener un buen apoyo social. Es importante que estén ellos presentes y hay que manejar las expectativas. Está claro que, como decíamos, no podemos hablar de eliminar el dolor, sino de modular el dolor, de mejorar ese dolor. Por tanto, se considera que es eficiente cuando mejoramos un 50% y cuando mejora la calidad de vida. Es algo de lo que tiene que partir la idea que se le dé a los pacientes. De la preparación quirúrgica, cómo tienen que acudir, el ayuno que tienen que hacer, que tienen que tomar la medicación que tienen que tomar previamente, que cuando vengan se les va a administrar un antibiótico en función también de las características del paciente. Que existen hospitales como el nuestro, el Hospital La Paz, donde tenemos un periodo de prueba o trial, donde el paciente durante 15 días convive con sus electrodos y un generador externo. El paciente sabe que se va a ir con él, que es normal que tenga que por la zona de salida de los cables extensores supure, pero que es normal, que va a venir a curas y revisiones programadas, que va a tener una serie de limitaciones no solamente durante el periodo de prueba, sino durante posimplante de unos 2 meses, donde el paciente tiene que evitar hacer torsiones bruscas, giros bruscos, movimientos bruscos, coger peso más de 3-5 kilos no debería de cogerlo, que no debería de conducir o apagar el neuroestimulador, que no debería de hacer ejercicios físicos como correr o saltar. Todo eso tiene que el paciente tenerlo claro. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos anteponen una cosa a otra. ¿Qué signos de alarma son preocupantes? Si tiene fiebre, si supura por la zona de los electrodos, o en el segundo tiempo si la cicatriz se empieza a ponerse de color raro enrojecida. Y algo muy importante, cuando ponemos un neuroestimulador, el paciente tiene que tener claro que va a requerir una serie de recargas, con lo que ello supone. Es frecuente encontrarte a pacientes que
nunca se le ocurrió que tenían que conectarse, como ellos dicen, y engancharse para que se recargue el generador. Y que cuando acudan a las revisiones tienen que venir siempre con el cargador cargado, valga la redundancia. Que tienen una tarjeta de identificación de portador que deben de llevar siempre. ¿Por qué? Porque si necesitan entrar en centros públicos o aeropuertos no pueden pasar por el arco, y que en caso de necesidad de hacerse resonancias magnéticas pues están limitadas y habría que verificar previamente la impedancia. Y también habría que aclarar todas las dudas que tiene el paciente. Y por último, entregarlo todo por escrito. Bueno, pues este papel, que hasta ahora vale, más o menos se hacía en todos los centros de España, digamos que sí. Creo que a partir del último curso que dio ISFOS nos ha abierto un poco más los ojos a mayores posibilidades, porque cuando la enfermera se forma en neuroestimulación y conocemos cuál es el manejo exacto de cómo funciona, hablamos de impedancias, hablamos de anchura de pulso, hablamos de frecuencia, quiere decir que la enfermera puede aportar mucho más cuando le damos la batuta para que pueda controlar más al paciente con su neuroestimulación. No quiere decir que haya que quitarle el trabajo al técnico de la casa comercial, llámese Medtronic, Boston o cualquiera de ellas. No, va a ser un soporte, pero tenemos que tener la idea que la enfermera es personal sanitario, que accede a la historia clínica del paciente y que está siempre localizada ¿dónde? En su sitio de trabajo. Cuando un paciente sabe que ante un problema puede acudir directamente a su enfermera y que tenemos la opción de poder solucionarlo o incluso con las revisiones sistemáticas verlo desde un primer momento, es mucho más fácil y el paciente tiene esa seguridad en esa terapia. Una terapia, cuando ponemos el neuroestimulador y le damos de alta y ya no lo volvemos a ver, el paciente se encuentra como que lo han olvidado, lo han dejado atrás, le pusieron el aparato y se olvidaron de él. En el caso de las bombas intratecales, el paciente va a acudir siempre a nosotros, vamos a valorar el dolor y sabe también que igualmente, como la enfermera es la que se dedica a hacerle, en nuestro caso, en nuestro hospital, nosotras somos las que hacemos los rellenos de bombas intratecales y se van modificando las dosis de los diferentes medicamentos en función a lo que el paciente refiere que tiene, incluyéndole medicamentos o disminuyéndole. Bueno, y para terminar, quiero concluir con que las claves del éxito de la terapia neuromoduladora se basan en principio, la selección del paciente, en segundo lugar, y no menos importante, el marcaje del bolsillo, porque un bolsillo que le cause disconfort al paciente es motivo de retirada del neuroestimulador, la educación continuada y el seguimiento estructurado sobre el manejo del dispositivo, la evolución del dolor y cómo éste afecta al sueño y a la actividad y a la vida en general del paciente. Eso es todo, muchas gracias a todos y al Consejo General. Muchísimas gracias, Aurora. Ya hemos acabado con las ponencias, vamos a preparar el set para el debate y bueno, nos han dejado nuestros conferenciantes de hoy muchísima información de un tema súper complejo, como estábamos viendo, donde hay además novedades terapéuticas, novedades de técnicas de neuroestimulación, de un montón de facetas interesantes. Están llegando muchísimas preguntas, pero por si alguien anda un poco despistadillo, vamos a volver a poner el vídeo de instrucciones sobre cómo plantearla de forma cómoda en el Teams. Adelante vídeo, compañeros. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, en el icono Preguntas.
A continuación, en la parte inferior encontrará 2 cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bien, pues ya estamos preparados para las preguntas del público. Contamos con nuestros ponentes, con el doctor Julián Álvarez, con nuestras enfermeras Pilar García Velasco y también con Aurora Sánchez Gómez, que van a responder a las preguntas que están llegando y que yo voy a ir leyendo. A pesar de todos estos problemas técnicos y el tema de internet, van llegando y vamos un poco planteándolas. Os quería comentar, las preguntas no tienen un orden concreto, podemos pasar de un salto de una cosa a otra, y mientras no os piséis podéis responder varios a la misma pregunta y apostillar lo que consideréis. Puede ser que yo cometa errores cuando se empiecen a nombrar ahí según qué fármacos, según qué técnicas, pero como no soy enfermero, pues estoy excusado por mi ignorancia. Bien, vamos a empezar con esta. Dice: ¿cómo afecta el dolor crónico a la salud mental de un paciente? ¿Habéis visto vosotros pacientes que conviven con una situación súper delicada y que al final es muy complicado que no te afecte a todos los niveles, al nivel emocional, pero también supongo que el nivel de relación con tu familia, con tu entorno? ¿Cuál es un poco vuestra experiencia en este sentido? Pues afecta mucho, pero muy variable. Somos seres humanos y la respuesta y la capacidad de aguante es muy importante, pero no es excepcional, tampoco pasa todos los días, que pacientes con dolor crónico, en algunos casos un ictus talámico a veces te produce un dolor muy complejo de controlar. Los enfermos llegan a la autólisis, que es el grado de mayor deterioro físico y psíquico de los pacientes. Sí que hay depresión siempre. Bueno, un grupo farmacológico de los antidepresivos tiene alguna propiedad también analgésica y se utiliza también para potenciar a los analgésicos, pero en el dolor crónico la depresión es continua. Prácticamente todos o muchos de los enfermos de dolor crónico están con antidepresivos, o sea que sin ninguna duda hay una afectación muy importante. ¿Y hay buena conexión con psiquiatría, con otros servicios, o a veces hay demasiada distancia entre ambas esferas? De forma protocolizada, en los implantes habitualmente hay un informe psicológico de los pacientes para poderles poner el implante, pues porque es un procedimiento más o menos invasivo que en algunas ocasiones se tolera mal por los pacientes. Bueno, en este momento el sistema lo tenemos muy colapsado. De todas formas, en los hospitales hay muchísima implicación de algunas, oncología, por ejemplo, en mi hospital se preocupa muchísimo, y cuando tienes un enfermo que necesita atención psiquiátrica, evidentemente se le da. En el caso de mi hospital, en la unidad del dolor, como unidad multidisciplinar, sí que tenemos una psiquiatra. Previo al implante tiene que pasar por psiquiatría, y psiquiatría da el visto bueno si el paciente es propicio para para ponerle el neuroestimulador. Casos de pacientes con problemas de cierto tipo psiquiátrico no pasarían, como decíamos, en función del nivel de ansiedad y depresión. Si no está controlada, en principio puede descartarlo directamente o dejarlo, como dicen, en stand-by. Cuando mejore, pues se valora el implante. En nuestro hospital el informe psicológico, pero bueno, psiquiátrico. Y quería también saber si, cuando una persona convive con un dolor intenso y prolongado en el tiempo, si también sois conscientes de, aunque no sea exactamente el acto más puramente médico y tal, si también genera muchos problemas en el entorno familiar, el sufrir este tipo, pues tanto con la pareja como con ascendientes o descendientes. ¿Tenéis casos ahí de tantos años que habéis trabajando en el mismo ámbito? Seguro que sí, ¿no? Sí, yo quería aportar que esa afección psicológica o psiquiátrica que presentan muchos de los pacientes, desde mi punto de vista está directamente relacionado con el soporte familiar, precisamente, con el apoyo familiar o social que tenga el paciente, y la incidencia es mayor y más grave en aquellas personas que no lo tienen. Pero es que además existe la casuística de que la persona con dolor crónico en un alto porcentaje pierde su trabajo,
y eso le lleva a perder su familia, a divorcio, a situaciones que, como son muy prolongadas en el tiempo, pues las familias no llegan a soportar. Y entonces, pues a veces también, producto de esa afectación social y laboral y familiar, también se aumenta el índice de depresiones. En general, en el paciente con dolor crónico está todo interrelacionado, y es por ello por lo que yo hablaba antes de ese abordaje desde todos esos puntos de vista, desde todas las esferas de la persona, para tenerla en cuenta, puesto que es una enfermedad absolutamente dramática y que le afecta a la persona en todos los ámbitos de su vida. Yo comentaba al principio, si hay una falta de comprensión, ya salimos un poco un círculo más, decía, la gente pierde el trabajo, no puede trabajar. Siempre ha pasado, pasa también con patologías de índole psiquiátrica como la depresión, que el círculo de amigos, compañeros de trabajo y tal, tiende a minimizar, o sea, a decir, no estarás tan mal, ¿no? Eso también lo veis, con lo cual entiendo que el paciente se frustra más y sufre más, ¿no? Claro, es que, a ver, cuando tú tienes un dolor agudo, como explicaban al principio, tú tienes una causa que justifica el que tengas el dolor. Pero una vez que pasa ese tiempo, que está establecido como dolor agudo, que ya no hay nada, no hay algo que lo justifique, pues entonces cuando dejan de creerte, ¿no? Pues no estarás tan mal, pues no es para tanto, pues yo te veo bien, pues si vienes si te da tiempo hasta a maquillarte o a peinarte. Eso me dicen, por ejemplo, las pacientes con fibromialgia cuando acuden allí a la unidad del dolor, que había quien le decía que si se maquillaba es porque no estaba tan mal. Y ella decía, yo me maquillo para verme bien, porque si me veo mal es cuando empeoro de mi dolor. Entonces, pues sí, eso les afecta más, sobre todo psicológicamente, y les va, pues... Sí, es cierto que como nosotros tenemos un caso de un señor que trajo una hernia inguinal, hizo una neuralgia postquirúrgica de la zona, y lleva bastante tiempo, años, con ese dolor que es muy incapacitante y muy invalidante. Y él decía, cuando me operaron toda mi familia me cuidaba, porque tenía una herida y todo el mundo entiende que la herida te duele. Pero ahora nadie me cree, porque la piel está íntegra, la cicatriz. Eso forma parte de lo que pasa con las personas que tienen un dolor crónico. Se ha acabado la causa tisular, la causa física que producía ese dolor, y sin embargo el dolor sigue existiendo, el dolor sigue manteniéndose en el tiempo. Entonces el entorno de esa persona, pues le cuesta mucho trabajo entender que todavía te duela, o le cuesta mucho trabajo entender que te duela y te has maquillado, o le cuesta mucho trabajo entender que conviva, ¿no?, con ese, ese acompañante. Por eso lo de con los pacientes, con los cuidadores, con la familia, es importante validar que el dolor existe porque el paciente dice que lo tiene, y dejar de creer que existe. El caso que has comentado es que es un problema que ahora está consumiendo muchísima bibliografía, que es el dolor posoperatorio, que dura más de 2 meses y se considera una especie de variedad del dolor crónico, en el cual la bibliografía es absolutamente dispersa, porque la incidencia es del 50%, que no es cierto, al 0,5%, y son en cirugías simples, generalmente ambulatorias, cirugía de una hernia, cirugía poco invasiva de la mama. No son las grandes intervenciones quirúrgicas las que ocasionan ese dolor. Se está utilizando ketamina, antiepilépticos en la prevención preoperatoria, pero todavía no hay ningún estudio. Y claro, es que el enfermo se le pone cara de imbécil, y perdón por la expresión, porque me voy a operar una hernia, un procedimiento urológico, realmente de cirugía abdominal, y se queda con un dolor crónico muy incapacitante. Y claro, eso es una desesperación, porque imagínate una persona que se ha ido a operar de la hernia porque le llamaron, que no tenía ninguna prisa, y se queda pues tomando 7 fármacos. Sí, y años. Claro, es una situación dramática. Cuando llegamos a un punto de ese dolor crónico, que ya sabemos lo que significa el dolor crónico, ¿puede ser reversible? Además del tratamiento para evitarlo y tal, ¿se ven casos de los que desaparezca por completo el dolor hasta volver a la situación previa? ¿O depende de la patología? O... Vamos a ver, yo estoy como a los 18 años que hice la mili, eso no va a pasar, o yo no lo he visto.
o en mi servicio no se ha visto. Pero la calidad de vida, el problema que tenemos con el dolor es que cuesta mucho cuantificar. Si eres hipertenso, me dicen, soy hipertenso, me dicen, ¿qué tensión tienes? 155/85, bueno, o 197/120, es totalmente distinto. En el dolor la encuesta Magir, ¿cuánto te lleva a hacerla? Una mañana. Claro. Entonces es muy difícil de cuantificar. Pero adecuadamente tratados, su calidad de vida, que hay que ir a encuestas de calidad de vida, mejora llamativamente. De alguna forma a veces parece que aprenden a convivir con el dolor. Pero en lo que antes comentabas hay otro problema. La población de dolor crónico habitualmente no es ni reivindicativa ni combativa. De hecho, yo hasta hace 6 semanas era jefe de servicio del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, ya he cumplido los 70 años, cuando un enfermo se retrasaba el procedimiento y pedía venir a hablar conmigo, pues venía a hablar conmigo y me pedía disculpas por molestarme, cuando a lo mejor se ha retrasado porque todo el mundo sabe que estamos viviendo un momento de ciertos problemas de programación de enfermos de todo tipo. Entonces es una población muy hundida psíquicamente, es decir, ni reivindica. ¿Tú has visto alguna vez una manifestación de pacientes de dolor crónico? Hay asociaciones de pacientes con muchísima actividad. Las asociaciones de pacientes del dolor, que los hay, no manifiestan, pero por la esencia de la enfermedad, esa combatividad o esa reivindicación de derechos que manifiestan otras asociaciones de enfermos. Y es que el dolor crónico te anula. El dolor agudo te cabrea. El dolor crónico te anula. Y la medicación acaba de rematarte. Existen muchísimos efectos secundarios. Libros y documentos testimoniales de pacientes con dolor crónico que lo describen como un compañero de vida, como un monstruo negro que le acompaña siempre, como hay una paciente nuestra de allí de Granada que ha escrito un libro para explicarle a sus hijos lo que ella vive, y ella dice: mi amiga Lola, mi amiga Dolores, mi amiga Lola, y es su amiga, es su dolor crónico que le acompaña todos los días, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando come, cuando se baña. Y hay veces que su amiga está un poco calmada y dormida y entonces ella puede jugar con sus hijos, y hay otras veces que su amiga Dolores está encima y le da mucho a la lata y no la deja levantarse de la cama, por ejemplo. Luego es verdad que no son muy combativos los pacientes, ellos lo manifiestan quizá pues desde este punto de vista, ¿no? Es una experiencia profundamente emocional, es una vivencia que ha dado origen a algunas páginas literarias brillantísimas. Yo le dirigí la tesis a un anestesiólogo que trabaja en Guayaquil, en Ecuador, y se preocupó en la literatura latinoamericana de hacer un compendio de menciones al dolor y referencias. Y hay páginas brillantísimas literariamente, pues porque es una vivencia muy importante. Como todo lo que ocasiona un sufrimiento y una emoción intensa. Claro. Otra persona pregunta que, dentro de lo complicado de la situación, ¿qué estaría en la mano del paciente para aliviarse más allá de medicación? ¿Qué es de todo tipo que hay para equilibrar el bienestar con este dolor crónico? ¿Se puede recurrir, no lo sé, a meditación, a otro tipo de terapias? ¿O cómo podría hacer una persona más allá de tomar la medicación, lo que eso consiga equilibrar un poco más y contribuir a aliviar ese dolor? Habla. Bueno, pues como aparecía en la presentación, pues todas aquellas técnicas que actúen desde una parte o de la otra, desde el sistema nervioso central, pues todo lo que sea relajación, todo lo que sea yoga, todo lo que sea también movilidad, porque claro, cuando uno está con dolor no se mueve, pero el hecho de no moverse conlleva otras consecuencias. Por lo tanto, hay que aprovechar los momentos de bienestar para fomentarlo, y cuando tengamos el día que aparece dolores, pues ese día me quedaré más paradita, pero el día que está Lola me tengo que mover y tengo que interactuar y tengo que hacer. Después, todo lo que sea distracción como tal ayuda. Lo mismo dar que sea, me apunto al club de lectura del barrio, como me apunto a tejer con las tejedoras de mi sociedad, pero me da igual. Pero todo lo que sea distracción y todo lo que sea movilidad y terapia y ejercicio controlado.
Hombre, si tenemos una grave repercusión social, todo lo que significa socializar y volver a la normalidad. Y luego hay otro truco, que es el famoso efecto placebo. Pues yo estoy pensando en algunas técnicas que el Ministerio considera que son pseudotécnicas, pero hay a gente que le funcionan. Yo no tengo medios de recomendarlas. O si el Ministerio dice que no sirven, no sirven. Pero si a un enfermo el tomar un café a las 11 de la mañana mirando a la luna le mejora el dolor, ¿por qué no va a seguir tomando un café a las 11 de la mañana mirando a la luna? Que no hay. Es decir, el efecto placebo de muchas maniobras es real. Y no es que el efecto placebo solo funciona en el 14% de los pacientes. 14% frente a nada, si la técnica es inocua. Claro, si te tienes que pegar un balazo en el pie para que se te quite el dolor, no. Pero hay muchas técnicas inocuas que hay enfermos que te dicen que les funciona. Y es el efecto placebo. Yo no sé por qué vamos a despreciar el efecto placebo, que sabemos que cuando te dan un tratamiento antihipertensivo en el grupo control hay un efecto placebo. Y el enfermo, bueno, pues si el efecto placebo está demostrado que existe, pues aprovechalo, para que tengas la suerte que te funcione. En nuestro hospital llevamos 2 años, yo creo, casi 2 años, dando técnicas de mindfulness para grupos de pacientes, entre los que se incluyen también mujeres con fibromialgia, y con unos resultados que estamos recogiendo previo a publicar, con unos resultados magníficos y con una disminución de la medicación que toman con estos talleres. Y una experiencia que a mí personalmente me sirvió mucho y que es muy activa o proactiva por parte de los pacientes es que elaboren un diario de dolor. Eso lo aprendí yo hace muchos años en un congreso y empecé a ponerlo en marcha y me encantó ese sistema. Cuando tú le pides al paciente que escriba todos los días su diario del dolor y ahí que escriba con qué EVA se levanta o con qué número o en la escala numérica del 1 al 10, con qué EVA se levanta, con qué se acuesta, y que él sepa identificar qué le exacerba ese dolor, qué se lo calma, que cuándo tomar la medicación, cuándo no. Es muy bueno para nosotros como profesionales, como sanitarios, pero sobre todo es muy bueno para él, porque él empieza a ver y a determinar en qué momentos del día le duele y cuándo tomarse la pastilla. Entonces ya en vez de no levantarse hasta las 12 porque sabe que cuando se levante le va a doler, pues lo que hace es que se toma la pastilla media hora antes de levantarse y a la media hora ya sabe que se va a levantar con mejor calidad de vida. O cuando tiene picos de dolor irruptor, que es un dolor terriblemente fuerte que crea un brote exacerbado de dolor, si está determinado por alguna circunstancia que ya es conocida porque él lo ha ido registrando en su diario de dolor, pues entonces se puede anticipar y tomar el rescate antes de que llegue, y de tal modo pues mejora la calidad de vida, que en definitiva cuenta pues por lo que estamos luchando y trabajando todos, ¿no? Por mejorar la calidad de vida. Es un proceso fisiopatológico, pero con un enorme componente emocional y de aprendizaje cultural. Las escuelas de pacientes funcionan en muchos casos. ¿Te van a curar el cáncer? No. Pero cuando los pacientes oncológicos van a una escuela de pacientes, comunican, socializan, y hombre, eso, la corteza también influye en todo lo que hay debajo. Entonces todo lo que sea que tengan más información, y la información al final es poder para los enfermos, sí. y conocimiento, y se aprenden pues formas o de convivir con el dolor, que al final es un poco, y una calidad de vida razonable. Sí, no, y en esas escuelas de pacientes, por ejemplo, sí que encuentras gente que no te va a decir te estás inventando nada porque te comprendo, porque yo lo sufro igual o tengo esa experiencia. Pone aquí una pregunta de abrir un melón de política sanitaria, que es si creéis necesaria la creación de una especialidad médica y enfermera. Bueno, la enfermera ya con los problemas que hay con las especialidades ya actuales, pero bueno, en el caso de la medicina, una especialidad del dolor, si sería pertinente o se podría plantear, aunque sabemos que es muy complicado. Yo, si me dejáis hablar, porque he estado mucho tiempo implicado en el Consejo Nacional de Especialidades, yo claramente no. La fortaleza del sistema sanitario la dan los especialistas, pero también la polivalencia de los especialistas. Si sabes todo si sabes mucho de muy poco, acabas sabiendo todo de nada. Yo creo que las especialidades deben estar limitadas para dar polivalencia.
Lo que sí se necesita es formación específica. Yo soy un convencido de áreas de capacitación. Lo que no puede ser, o de expertos. Ahora muchísimas universidades tienen programas de expertos. O sea, yo sí creo en la formación reglada. Por cierto, tiene que estar evaluada y tiene que estar certificada. El vecino mío del tercero, que es muy listo y ha hecho unos cursos de psicología, no me puede acreditar a mí en dolor agudo ni en dolor crónico, eso está claro. Y es muy listo el vecino del tercer piso de mi casa, os lo puedo garantizar, y tiene mucha experiencia. Entonces, yo no creo que haya que hacer otra especialidad porque limita extraordinariamente. Y en el mes de agosto, los profesionales sanitarios a veces nos tenemos que dedicar a otras cosas. Es decir, porque todos sabemos el problema que tenemos y no se le puede quitar polivalencia al sistema sanitario. Y no me sirve que hagan más especialistas. ¿Tú te vas a dejar tratar por un dolor neuropático por un médico que solo trabaja el mes de agosto? Evidentemente no. Entonces la polivalencia es imprescindible, pero la formación y la capacitación también tienen que compaginar, pero es una opinión, por Dios, no un diagnóstico. Es un plano, pero bueno, y en enfermería podría ser... Yo aumentaría la especialidad, pues quizás no, pero sí que aumentaría la formación en dolor tanto agudo como crónico de todos los profesionales. Hace poco en una revisión bibliográfica intentaba ver cuáles eran las horas que se impartían o se dedicaban en formación en dolor, tanto en enfermería como en medicina, y eran horitas. Se da muy más escasas. en veterinaria. Sí, tiene más eran muy carga escasas lectiva. las horas que se dedicaban Veterinaria tiene más carga No, lectiva. está bien, porque la siguiente pregunta que tenía aquí, que la formulaba Julia, era de eso. Decía, siento que cuando los pacientes que creen que su dolor es invisible y que los propios profesionales no les entendemos, dice, ¿cómo habría que formar a los profesionales en este ámbito? Claro, es lo que decía. La formación que recibimos en dolor es mínima, ínfima, y después estamos en una sociedad donde hay cosas que son normales, se normalizan. Es normal que tenga dolor. Los profesionales igualmente somos personas de la sociedad igual que los pacientes, y creemos que es normal que se te operan, te duele, cuando tenemos hay un compendio de medicamentos y de tratamientos que tenemos que aplicar. Entonces no tenemos que juzgar nunca el dolor que dicen los pacientes, sino que si hay analgesia y está pautada, la tenemos que administrar, y es cosa que no, por lo general, no se lleva al 100%. No vamos a decir el porcentaje, pero bajito. Volviendo al melón, yo no voy a entrar me reservo mi opinión. En la colectivo médico... ¿Se puede discrepar? Entiendo ese punto de vista de la polivalencia, aunque bueno, es cierto que a veces pues esa polivalencia hace que consultas de la unidad del dolor se cierren porque por no cerrar un quirófano. Pero eso es mala gestión. Lo entiendo. Es mala gestión. Pero bueno, pero esa es mala gestión, pero es la realidad. Por eso es un melón. Pero sí, en enfermería, en nuestra disciplina, sí que soy una gran defensora de la especialidad en algún sentido, si no como especialidad, pues como una enfermera de práctica avanzada, sin duda, como una enfermera de práctica avanzada en dolor, porque no solamente para atender a los pacientes, sino también para ser el eje vertebrador de la formación y asistencia del dolor en todo el centro sanitario. Creo que es fundamental que un paciente que tiene un neuroestimulador y que ingresa por otro motivo, la enfermera de cirugía general, porque le van a operar de una apendicitis a ese paciente, desconozca lo que es ese implante, o que tenga una bomba, o solamente con que sea un paciente con un tratamiento con opioides, tampoco lo saben manejar. Que haya una enfermera práctica en dolor, una o dos, en un centro sanitario, en un centro hospitalario, es fundamental para que esa enfermera de cualquier área asistencial tenga la capacidad de levantar el teléfono y llamar a ese referente en dolor y preguntarle cómo maneja un paciente con opioides, cómo maneja un paciente con una bomba, cómo maneja un paciente con un neuroestimulador. Y no existe. Entonces sí es cierto que, bueno, pues desde la sociedad científica me consta que se está trabajando en ello. En Andalucía, pues hemos tenido contacto con la AXA para intentar, fue previo a la pandemia, es cierto que la pandemia pues dejamos las negociaciones y bueno, y estamos trabajando en ello porque consideramos que es fundamental tanto para la atención a los pacientes directamente, pero también para asesorar
y para que nuestras compañeras enfermeras de todo el sistema sanitario sepan y conozcan que hay una enfermera referente en dolor, porque la casuística y las estadísticas nos avalan. Es un problema de salud pública y nosotros como profesionales no nos podemos poner de perfil, pero el sistema tampoco. Muy bien dicho. Bueno, aquí hay otra pregunta que nos envía Alberto y dice, ¿cuánto tiempo pasa cuando una persona, a ver, aquí, hasta que alguien da con un diagnóstico de dolor crónico? O sea, que el paciente va pasando por distintas manos de distintos perfiles de especialista, pruebas de todo tipo, hasta que se dice que lo que tiene es un dolor crónico, porque habrá sospechas de otro tipo de patologías, ¿no? ¿Es un camino laberíntico, largo, frustrante? Es un camino largo. Primero las damas. Primero las damas. A ver, que no hay un tiempo establecido en el diagnóstico. Me refiero a que hay cosas que son claras. Un paciente cuando acude, lo primero, que si hay estamos formados en dolor y todo el mundo debería de estarlo, va a un traumatólogo porque me duele la lumbar, pues el traumatólogo, aparte de hacerle un diagnóstico, pues le hace unas pruebas diagnósticas para verificar las sospechas que ellos tienen. Entonces hay veces que es fácil, pero por ejemplo los dolores neuropáticos son mucho más complejos de diagnosticar, y si ya nos metemos en el síndrome de dolor regional complejo, pues entonces ya abrimos otro melón. Abrimos otro melón. Pues mira, hay algunos cuadros, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, que yo no soy capaz de diferenciarlos muy bien, que hay un gran componente psíquico, psicosomático, que posiblemente el diagnóstico no esté tan establecido. La Sociedad Americana de Reumatología tiene una serie de puntos que por cada síntoma te da unos puntos, y si tienes más de no sé cuántos eres, y si te falta uno no eres. A mí esos diagnósticos por puntos que va sumando como una quiniela nunca me ha gustado. Yo tengo el pleno, tengo la fibra, a mí esos sistemas no me gustan. Hay problemas reales, ahí hay problemas reales. En dolor crónico osteoarticular, el del raquis lo diagnostican, lo tienes. Me duele una rodilla porque tengo una artrosis. Al principio cuando te empieza a doler es dolor agudo, pero si tienes ya la artrosis, ya tienes cambios en el cartílago, evidentemente eso va a ser un dolor crónico, pues no te van a poner una prótesis antes de que pasen 6 meses. Entonces depende qué tipo de dolor. El osteoarticular yo creo que se diagnostica siempre. Miras la espalda, ves que tienes dolor crónico, llevas 4 meses, pero ya caerás, no te preocupes. Yo diferenciaría entre desde que el paciente lo padece hasta que se le diagnostica, o desde que el paciente lo padece hasta que llega a la unidad del dolor. Bueno, el llegar a la unidad del dolor es lo que resulta laberíntico. Muchas veces el diagnóstico lo tiene con anterioridad, en algunos casos de una manera clara, pero es cierto que el acceso a las unidades del dolor en muchas ocasiones es muy difícil, porque se derivan los médicos especialistas, derivan a la unidad del dolor, no hay una derivación directa desde atención primaria. A ver, yo aquí tengo que decir, como miembro de una unidad del dolor, que como bien hemos dicho, hemos hablado de números, de 1 de cada 5 pacientes, de cada persona, población en general tiene dolor crónico. Las unidades del dolor las hay de muchos tamaños y de muchos niveles en función de los tratamientos que ellos puedan administrar y del equipo que tengan. Hay unidades del dolor que la componen una enfermera y un médico, 2 enfermeras y 2 médicos. En la nuestra podemos decir que somos 5 enfermeras, pero si vemos la población que abarcamos, tenemos mucha población que atender. Entonces, el dolor crónico no puede quedar supeditado al tratamiento de las unidades del dolor. Tiene que partir desde todos los niveles de atención médica. Quiere decir que si un traumatólogo encuentra a alguien con dolor, tiene que ponerle un tratamiento para el dolor. No puede prescribir, valorar por la unidad del dolor. ¿Por qué? Porque esto genera unas listas de espera increíblemente extensas. De manera que esos pacientes que la opción que tiene es única del dolor, porque es lo que decíamos el 4.º escalón que solamente queda para la unidad del dolor, compiten con todos los pacientes que están por debajo que no tienen acceso. De manera que ahora mismo te pueden derivar a una unidad del dolor simplemente por un especialista y te puede tardar 1 año en verte.
no tiene razón de ser No, que ese funcionamiento. Tienes absolutamente toda la razón, porque el sistema sanitario, yo soy de medicina pública, tiene enormes fortalezas. Que podamos atender al 100% de la población me parece una cosa maravillosa. Como el sistema educativo público me parece una cosa maravillosa. Pero tiene sus limitaciones y aberraciones. Y una es: el trauma lo manda a la unidad del dolor, que después de 6 meses lo manda a rehabilitación, que se lo devuelve al trauma, porque como hay otros neuros que también hacen espalda, ahora que lo vean los neuros que son más proclives a operar. Y elaboramos un circuito terrible, no digo en mi hospital, digo en todos. Un circuito terrible donde manejamos al paciente como la bola de los bolos, que va de un bolo al otro, y se les va año y medio sin que nadie tome. Yo creo que teníamos que tener clarísimamente de la vocación de qué pacientes somos útiles. A una artrosis de rodilla en lista de espera de cirugía para darle antiinflamatorios, no tiene que ir a la clínica del dolor, porque le vamos a ofertar muy poco más que el médico de cabecera. Un tipo con un dolor neuropático, una neuralgia posorpética, sobre todo un anciano, un paciente oncológico en remisión del cáncer, pero que no es infrecuente que hagan neuralgias posorpéticas. Eso es donde realmente le puedes ofertar calidad de vida y ser resolutivo. Hombre, no me mandes las artrosis de rodilla que las tienes en lista de espera atascadas, porque le voy a dar los mismos antiinflamatorios que tú. ¿Y qué le vas a poner? Un poquito de ácido hialurónico con anestésicos locales en la articulación. Bien, está estupendo, que mejoran, pero eso se lo hace otras especialidades perfectamente. Yo creo que nos debíamos dedicar hay que dejar para la unidad del dolor lo específico. Al dolor complejo, claro. Es el que necesita este tipo de terapias. Y es que los médicos de cabecera, claro que podían dar opioides cuando están indicados los opioides. En Andalucía, el reciente Plan Andaluz del Dolor contempla que el tercer escalón de esa escalera analgésica que hemos hablado antes se comience ya en atención primaria, antes de derivar a una unidad del dolor. Y claro, y ese plan no solamente se pone encima de la mesa así, sino que lleva un plan formativo a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública para todos los profesionales de atención primaria, médicos y enfermeros. Y la verdad es que se lleva dando esa formación 2 años y se ha puesto en marcha también en 2 centros pilotos la derivación a las unidades del dolor por atención primaria, unidades del dolor en 2 puntos para pilotar cómo es esa derivación, y en muchos de los casos es una derivación mejor y más adecuada, claro, que en otros donde tiene un volumen de pacientes ingente y entonces pues deriva a la unidad del dolor, pues porque muchas patologías tienen dolor. Exagerando, yo soy de los que creo que al acabar la semana o el mes o el semestre o el año debíamos valorar qué pacientes hemos tratado y se van sin un procedimiento invasivo. Un porcentaje elevadísimo de esos pacientes los habían podido tratar otras especialidades con la misma calidad que nosotros. Bueno, aquí hay una pregunta delicada también. Se dice, ¿se está abusando de el tratamiento farmacológico o es el necesario? Porque claro, también no solo en el abordaje del dolor, que es lo que nos tratado, y que a veces incluso en otros ámbitos es más cosa del paciente, que más cómodo tomarse la pastilla que la diabetes o la hipertensión y demás, o que hacer un cambio de estilo de vida. En este caso es un poco diferente, pero pasa también en psiquiatría. Oye, fármacos antes que psicoterapia. No lo sé si se puede decir algo de esto, es complicado porque habrá 1000 casuísticas, pero no lo sé. ¿Y si le preguntamos a los pacientes? Porque claro, me dice, no, tienes que ir a nadar todos los días y te va a mejorar un poco. Y es verdad, te vas a nadar, yo tengo un problema en la espalda. Y cuando voy a nadar, que pocos días puedo ir, porque acabo liándome más que un chicle, pues estoy un poco mejor y prácticamente no tomo medicamentos, no tomo antiinflamatorios. Pero ¿por qué no le preguntamos a los enfermos? Porque a veces los antiinflamatorios ayudan mucho y proporcionan calidad de vida. Pues claro que el cambio de vida, pero el cambio de vida a veces es complejo porque hay cargas familiares. Si a las 7 de la tarde tienes que llevar a los niños a piano y solo tienes a las 7 de la tarde para ir a nadar, a lo mejor priorizas llevar a los niños a piano. Y me parece muy razonable. Entonces yo no me parece que sea tan fácil Heidi y Pedro en los Alpes haciendo vida pastoril, porque hay unas cargas sociales que dificultan mucho los cambios de hábitos, ¿no? Ya sé que hacer mucho deporte y todo eso es estupendo, a mí no me cabe duda,
Pero los enfermos somos malvados. Digo, me veo como enfermo, somos malvados y no lo hacemos. No, y después el acceso, como decías, a psicoterapia o a rehabilitación, como también es difícil, pues lo más cómodo y lo más rápido es la analgesia. En lo uno con lo otro, pues... Miremos si hay alguna pregunta de tema de investigación. ¿Hay tratamientos que se estén probando actualmente, incluso tratamientos aprobados, pero que todavía no estén muy estandarizados en los sistemas de salud? Vanguardia en el abordaje del dolor crónico, pero que todavía no se haya generalizado. ¿Qué diríais en este sentido? Vamos a ver, en este momento la industria farmacéutica, una vez que ha demostrado la eficacia, llega a los enfermos. Uno de los objetivos de los institutos de investigación, no de España, de todo el mundo, y de las 7 grandes farmacéuticas del mundo, es que lleguen precozmente a los enfermos los nuevos tratamientos. El problema es que, por ejemplo, en mi especialidad, yo soy anestesista, no solo del dolor, sino también de quirófano. Hace 30 años que no hay un fármaco nuevo. Pues se ha frenado muchísimo la investigación en nuevas moléculas. Muchísimo. En el momento que hay una técnica que funciona, se pone rápidamente a disposición del sistema sanitario para que decida cuándo y cómo lo tiene que utilizar. Pero hay menos innovación que había posiblemente hace algunos años. Y luego en España tenemos también algunas dificultades de financiación que son evidentes. Pero lo cierto es que lo que había hace 30 años, que cada 3 años salía en todas las especialidades un fármaco nuevo, eso no estamos viviendo esa situación ahora, cuando más se invierte en investigación. Yo lo único, por lo mismo, por una revisión bibliográfica reciente, me aparecía un fármaco, la sucetrigina, que como que era innovador porque por el mecanismo de acción que tenía, pero bueno, estaba aprobado en Estados Unidos, pero en España no había llegado, por lo tanto... Ahora, una vez que se aprueba en Estados Unidos, con la FDA nosotros no lo podemos utilizar, pero ya en Europa, en el momento me parece que lo tienen 2 países aprobados, ya lo tiene aprobado toda Europa. Luego hay que negociar, cada país tiene que negociar el precio de referencia. Claro, pero en este caso, medicamento extranjero puedes hacer una en este caso solamente era para el dolor agudo, porque solamente se podía utilizar durante máximo de 15 días, pero era bastante eficaz en los efectos, y el mecanismo, o sea, actuaba sobre la bomba de sodio y bueno, parecía interesante, pero... Como los anestésicos locales. ¿Qué? Bloquean la bomba de sodio desde el interior del axón. Así funcionan los anestésicos locales. Bien, pues tenemos, ahora que nos estamos metiendo ya en temas complejos, hay una pregunta un poco técnica que nos formula Nekane. Y dice Nekane: cuando realizamos la sincronización y posterior rellenado de la bomba intratecal, si no realizamos la técnica de forma correcta y la medicación se queda en el tejido circundante, ¿cómo procedemos en ese caso? No entiendo nada. Un relleno de bomba, me imagino. Cuando haces un relleno de bomba intratecal, tenemos el dispositivo y que está bajo la piel. Entonces, cuando cogíamos una de las fotos que puse ahí, lo que accedemos hay un punto que es el puerto, nosotros introducimos la aguja y a través de ella lo que hacemos es que, en primer lugar, vaciamos el resto de medicación que tiene y procedemos a introducirla. Pero tenemos que cerciorarnos de que está dentro de la bomba, porque si la dejamos en el tejido que hay entre la bomba y la piel, pues claro, primero la bomba se queda vacía, no va a llegar a su diana, y en segundo lugar, en función del medicamento que hayamos utilizado, pues tendrá repercusión o no. Porque, por ejemplo, si utilizamos y la rellenamos de ciconotide, que el único efecto que lo tiene es en el espacio intratecal, pues es que no le has hecho nada al paciente. Pero si utilizamos morfina, pues morfina subcutánea, pues es como si pinchas morfina. Que lo tienes que llevar te lo tienes que llevar directamente a la UBI. Se va a absorber muy lentamente. La morfina se va a absorber muy lentamente y no creo que le dé demasiados problemas. Pero bueno, yo la dejaría unas horitas por si acaso. Claro, porque además depende del volumen de la bomba y de la concentración. Y de la cantidad de morfina y de la concentración de la morfina. La subcutánea o intramuscular se absorbe muy lentamente. No es la dosis intravenosa que de 0 es inmediato. Tú das algún fármaco en la vena y ya, claro,
el pico es inmediato en el momento que pones la dosis. Bueno, y La también absorción depende es mucho más de lenta. las dosis Claro, diarias claro. que tenga el paciente. Hay pacientes que tienen unas dosis muy altas o pacientes que se les da una ínfima dosis. Entonces va Pero a depender. pregunto desde mi ignorancia, cuando Sí. te equivocas y no lo metes en la bomba, sino que se pincha por ahí, ¿eres consciente de eso o no te das cuenta? O sea, A ver, si haces un relleno de una manera adecuada, eres consciente de lo que haces, porque cuando lo realizas, lo que haces es que vas introduciendo y a la vez vas aspirando para cerciorarte de que estás en ese espacio. Aparte de que, vamos, cuando tú notas perfectamente cuando llega al fondo de la campana y demás. Yo deduzco que se trata de un paciente que haya cogido peso, que sea una bomba que baile mucho, que sea difícil, porque, a ver, se puede hacer ecoguiado, pero Exactamente, se en puede nuestro hospital hacer... se hace ecoguiado Yo lo hago para yo, por evitar ejemplo, esa... Yo los rellenos los hago, pues tengo el ecógrafo, pero los hago a tacto, pulso. porque bueno, que localizo. tú con tu experiencia de una máquina No, de no, rellenar no, bombas ahí. no eso por la experiencia, sino porque... Cada vez tienes más cuidado por si acaso. No, claro, que es verdad que la técnica de relleno de bombas ecoguiadas no es muy antigua, vamos, todavía no está ni implantada en muchos hospitales. Nosotros empezamos a hacerlo y de hecho una enfermera de la unidad está desarrollando la tesis sobre eso, sobre el relleno de bombas con la técnica de ecoguiada, con un ecógrafo, para evitar y prevenir pues que cuando rellenas la bomba no estés fuera de la bomba. Al Y final entonces... puede ser a lo mejor alarga el estándar, que lo utilices así para rellenar. Claro, en pacientes que sean muy obesos, que fluctúe la bomba, que no esté bien anclada, pues bueno, pero los habituales, yo a tacto... Manipular, que tengas la piel. De todas formas, en la sanidad, yo empecé a trabajar a los 23 años y tengo 70, cualquier cosa puede suceder y ha sucedido y está publicado. Vas a ver desgracias en las revistas, cualquier cosa, pues por un catéter epidural administrar el potasio, nutrición parenteral, no en mi hospital, por supuesto, digo la bibliografía, por un drenaje ventricular administrar la nutrición enteral, o sea, lo que quieras aparece, pero no es una complicación y no va a tener grandes efectos, porque la dosis que se necesita por vía intratecal es tan bajita que por vía subcutánea, alguien que ya está con opioides o está con opioides, yo no creo que dé demasiados problemas, pero va a tener dolor, eso sí. Sí, sí. Lo primero es que va a tener dolor. Bueno, y después que la bomba nunca se puede quedar vacía. Entonces, el mayor problema es que el sistema se quede vacío y entonces haya que hacer un purgado, meter en quirófano para purgar Sí, y demás. habría que sacar, Claro. habría que desmontar habría que desmontar todo. Vaya. Pues sí. A ver, tenía otra pregunta interesante. Estamos ya en la recta final de nuestro encuentro. Faltan 12 minutos para el final. Pero había visto yo... esta es. ¿Cómo se debería abordar el dolor crónico en personas con adicción a sustancias, incluido benzodiazepinas, analgésicos de tercer nivel, como el fentanilo, famoso fentanilo? ¿Cómo abordamos el dolor en ese colectivo? Aprovecho que he mencionado el tema del fentanilo, lo hablábamos antes fuera de cámara, de la mala prensa que tienen los fármacos para combatir el dolor, los opioides, ahora el fentanilo, que hay como una epidemia en Estados Unidos, y vemos esa gente ahí como zombies y es terrible. ¿Qué opináis de eso? Que se está demonizando según qué fármacos y, bueno, vamos a responder a la pregunta de cómo manejaríamos ese paciente concreto que tiene un problema de abuso de sustancias. Yo quería decir, porque con esto de la búsqueda bibliográfica lo que tienes es que descubres muchas cosas, que si no las haces no te enteras. Entonces, me parecía muy llamativo un estudio que se había hecho donde precisamente hablaban sobre el tratamiento del dolor en pacientes que tomaban ya muchos otros fármacos o eran adictos a algún fármaco, y cómo estos pacientes se menospreciaba el dolor que tenían y era mucho peor si, aparte de esa adicción que pudieras tener, eras mujer. En caso de mujer y adicta, estabas condenada a tener dolor. Entonces me pareció muy llamativo cuando decía que simplemente estos pacientes tenían unos umbrales del dolor diferentes al resto de población y que eso conllevaba que teníamos que dar dosis más altas de esos fármacos o hacer rotaciones de esos fármacos. Y ya en fármacos se lo dejamos al doctor, que él
Vamos a ver, Claro. fentanilo no es el fármaco de elección para el dolor crónico porque es un fármaco de vida media muy corta. Me parece que son 36 minutos, entonces es un fármaco muy útil quirúrgicamente, pero... Una emergencia ahí, que viene alguien ahí hecho Sí. papilla y hay que... Mucho mejor los opioides. Es muy útil para lo que hablabas, creo que eras tú, del dolor irruptivo. Irruptivo. Sí. Ahí es muy potente y es muy útil para el dolor irruptivo. A mí, que me crié con el fentanilo en el quirófano, yo creo que estamos confundiendo lo que está pasando en Estados Unidos con la droga esta zombie, con la pureza de sangre del fentanilo. El fentanilo es un fármaco, que en todos los fármacos tiene efectos secundarios, y uno de los efectos que pueden tener los opioides es la adicción, evidentemente. También sabemos que cuando se administran bien y el enfermo tiene dolor, raramente los opioides causan adicción psíquica, y si por una mala administración te causan una adicción física, yo soy de los que creo que es mucho más fácil que tratar. El caso del fentanilo es especialmente dramático por el problema social de Estados Unidos, que lo hablábamos antes fuera de cámara, y porque no es fentanilo y un alfa-2 agonista, que en contra de los alfa-1 agonistas es hipotensor y encima seda. Y además es un alfa-2 agonista que creo que solo tiene ficha técnica en Estados Unidos en veterinaria. Luego es una mezcla infernal y que se la ponen como se la ponen. Pero el fentanilo, con el sistema sanitario que tenemos en España, que el 100% de la población tiene derecho a acudir a un centro sanitario a urgencias si tiene un problema y no se tiene por qué quedar tirado debajo de un puente, yo creo que el problema es totalmente distinto. Yo, líbreme Dios de romper una lanza a favor de ningún fármaco porque no tengo ningún interés o no tengo conflicto de intereses con ninguno de ellos, pero creo que es un fármaco muy seguro y muy útil, y yo no lo usaría nunca como entrada en el tratamiento del dolor crónico por la vida media tan corta que tienes. Bueno, y comentabais también antes de que en vuestras carreras, que son dilatadas, a pesar de vuestra juventud, no habíais visto muchos casos, tras tratar muchísimos pacientes, no habéis visto muchos casos de adicción severa psicológica a los fármacos, que no es lo habitual, ni mucho menos. Pues mira, hay tan pocos que, por ejemplo, en nuestro hospital los solemos mandar a psiquiatría porque los que más adicciones son los psiquiatras, y lo que haces todos los días es el que lo hace todos los días es el que mejor lo hace. Nosotros lo solemos enviar a psiquiatría, pero no es frecuente que tengamos que enviar un paciente a psiquiatría. Y siempre que enviamos un paciente a psiquiatría, habitualmente la adicción no ha venido por el dolor crónico, ha venido por el resto del enfermo, que por mucho dolor también tienes vida social, problemas laborales, y también tienes vida, aparte de dolor. Y generalmente las adicciones pueden venir también por el otro componente, no solo por el dolor. El dolor te abre la puerta, porque pruebas los opioides. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que la situación en nuestro país, nuestro sistema sanitario, es muy seguro y no estamos en una situación ni por asomo parecida a la situación que tiene Estados Unidos con los opioides o con el fentanilo. En nuestro país leía que había 800 casos de muerte al año por sobredosis, pero por sobredosis ahí están incluidas todas las drogas de abuso, consumo, etcétera. Entonces no creo que sea la casuística igual, ni que estemos en una situación similar. Creo que las personas que tienen algún tipo de adicción, es cierto que cuando se prescribe, y eso lo sabrá mejor Julio, cuando se prescribe un opioide, pues se pasan unos ítems antes de la prescripción para conocer también ese perfil psicosocial de la persona, y en las unidades del dolor disponemos de herramientas para testar ese caso de consumo aberrante o excesivo de opioides. Precisamente ahora los fentanilos de acción rápida, indicados para el dolor irruptor, antes se podían dar a cualquier tipo de dolor crónico con pico de dolor irruptor, ahora están limitados a los pacientes oncológicos, su prescripción, y es cierto que antes sí que a lo mejor pues veíamos a aquella persona muy demandante de fentanilos de acción rápida, y en nuestra unidad pues creamos una consulta, en la consulta de enfermería creamos un circuito donde en el caso que el paciente se detectara un consumo excesivo, aberrante de fentanilo de acción rápida, tanto en urgencias del hospital, en atención primaria o en la propia unidad del dolor,
pues la consulta de enfermería se le pasaban unos test de adicción, el test SOAP, el test COMP, y si daba positivo, pues entonces ese paciente o bien se le realizaba una deshabituación y se mandaba a la consulta de psiquiatría, y si en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, siempre daban negativo, y probablemente es que el tratamiento de base, el opioide basal, estuviese corto y por eso el paciente demandaba muchos rescates. Entonces muchas veces ese consumo exagerado de opioides es porque el paciente no tiene un buen tratamiento de base, un buen opioide de base. Entonces imagínate la situación. Encima de que tengo dolor crónico, estoy estigmatizado porque mi familia se piensa que soy un drogadicto. O sea que también habría que quitarle ese estigma, ¿no?, a las personas con dolor crónico. Yo el otro día me llamaron de una revista gallega, de Galicia, de Santiago, cuando se iban a legalizar o se legalizaban los cannabinoides, a ver qué me parecía a mí que se utilizaron. Un fármaco, claro, hay que ver cuándo está indicado, y me dice el periodista, no es que los médicos no saben usarlo. Digo, claro, entonces ese médico que no sabe usarlo no lo debe usar. A mí no se me ocurre ponerle quimio a un cáncer de colon. Voy al oncólogo que me la ponga, claro, sin ninguna duda. Entonces los opioides, lo que no puede ser sin formación, que te dediques a andar repartiendo, como el buen sembrador, repartiendo opioides, ni antibióticos ni nada. Pero es cuestión de ver el fármaco, conocer el fármaco y utilizarlo dentro de unas guías. ¿Se abusa? Pues posiblemente, pero vivimos en la sociedad que vivimos. Entre otras cosas porque somos mucho más sensibles al dolor que éramos hace 30 años. Pero es lo que tenemos. También preferimos un antihipertensivo que hacer deporte. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Que nos perdonen. Pero yo los fármacos creo que no se deben demonizar porque son una maravilla lo que ayudan a la calidad de vida de los enfermos, en el dolor crónico y fuera del dolor crónico. Es que, ¿os imagináis una vida sin fármacos? Bueno, tenemos que acabar. Vamos a ir con una pregunta rápida, que antes se ha mencionado el tema del sesgo de género. Hablamos de una mujer que tenga adicción a sustancias y además dolor, negro panorama. Pero en general, y de forma lo más telegráfica posible, ¿existe un sesgo de género claro en el abordaje del dolor crónico, independientemente de que seas además adicto a sustancias, o sea, con gente sin adicciones? Sí, ¿no? Sí. Y hay muchos estudios, está totalmente demostrado. Escrito, publicado. Sí. Yo debo ser un burro, no me di cuenta hasta que en una conferencia lo oí, fui a la bibliografía y no me cabe ninguna duda. Tendría que dudar de una docena de artículos que yo creo que están bien documentados. O sea que... Bueno, pues habrá que trabajar para cambiar eso. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, agradezco mucho este tiempo de coloquio, ha habido preguntas muy interesantes. A pesar de las incidencias que teníamos y que había gente que lo tendrá que ver mañana en diferido, pero esto quedará y es una información muy muy útil para el abordaje del dolor de distintos puntos de vista. Muchas gracias, Julián Álvarez, Pilar García Velasco y Aurora Sánchez, por vuestra participación. Y para cerrar esta sesión quiero invitar que salga aquí al plató a Pilar Fernández, la directora de IZOS, para que despida esta magnífica sesión. Adelante, Pilar. Bueno, muchas gracias, David, muchas gracias a David, a Pilar, también a todos los ponentes que han contribuido a llevar a cabo este webinar tan ilustrativo, y desde luego disculpas por las averías que ha habido en relación ajenas a nuestra voluntad en Telefónica. Yo creo que sí que ha sido una webinar preciosa. Gracias a todos vosotros por estar aquí, gracias a David y gracias a todos los asistentes. En este sentido, pues deciros que hasta pronto, bueno, tanto a Julián como a Pilar, como a Aurora y como a todos los que estáis detrás de la cámara. Sin más, pues daros la bienvenida y despedida a la vez hasta la próxima acción formativa, que os hemos comentado en un principio. Podéis matricularos en la página web de ISFOS y del Consejo General de Enfermería en competencias digitales, que son las últimas plazas y es una oportunidad muy importante para las enfermeras y enfermeros de formarse en competencias digitales en este momento. Ya tenemos más de 10.000
alumnos, enfermeras y enfermeros que han participado en este proyecto, y queremos invitaros a todos vosotros en el QR que está en la pantalla. Podéis inscribiros e informaros de las características de ese curso. Muchísimas gracias a los tres, al coordinador y a todos los equipos que nos han acompañado y que han hecho posible este evento, así como a todos los que estáis al otro lado de la cámara. Gracias.